Si no vendes esta casa de mierda, mamá, te juro que nunca más vas a ver a tus nietos. Y cuando te mueras, van a crecer pensando que su abuela los abandonó. Manuel escupió estas palabras mientras pateaba la caja de fotos familiares que había dejado en el suelo de mi sala. Las fotografías de cumpleaños, graduaciones y navidades se esparcieron por el piso como hojas muertas. Vi la foto de su primer día de escuela donde yo lo acompañé tomado de mi mano aplastada bajo su zapillo. Mientras él seguía gritando amenazas, yo observaba cómo pisoteaba 38 años de recuerdos, sin saber que había estado preparando su funeral emocional durante semanas. Me llamo Yolanda Galindo y tengo 64 años. Nunca imaginé que las palabras más crueles de mi vida saldrían de la boca del niño al que amamanté durante 2 años, al que cargué en brazos cuando tuvo neumonía a los 5, al que pagué la universidad vendiendo las joyas de mi matrimonio. Ese mismo niño ahora tenía 38 años y me gritaba como si fuera su enemiga, no la mujer que hipotecó esta casa 3 veces para salvarlo de sus malas decisiones. La sala donde estábamos parados había sido testigo de tantos momentos hermosos. Aquí Manuel había jugado con sus carritos mientras yo planchaba su ropa para la escuela. En esta misma alfombra había gateado, había dicho sus primeras palabras, había llorado cuando se lastimaba las rodillas. Ahora esa alfombra estaba manchada con las lágrimas que yo trataba de contener mientras él destruía sistemáticamente todo lo que quedaba de nuestra historia familiar. Rebeca se mantenía en silencio junto a la puerta, pero su sonrisa no engañaba a nadie. Era esa sonrisa fría que había perfeccionado durante los 10 años que llevaba casada con mi hijo. La misma sonrisa que puso cuando me pidió dinero para su primera cirugía estética, cuando necesitaba pagar las tarjetas de crédito que había llenado de compras innecesarias, cuando decidió que necesitaba un carro nuevo cada 2 años. Rebeca había convertido a mi hijo en un extraño, pero yo había tardado demasiado tiempo en aceptar esta realidad. Manuel recogió una foto donde aparecíamos los 3 en su boda. Yo llevaba un vestido azul marino que me había costado 2 meses de mi pensión de maestra jubilada. Había estado tan feliz ese día, pensando que por fin tendría una nuera que me ayudaría a cuidar a mi hijo, que me daría nietos para llenar el vacío que había dejado la muerte de mi esposo Eduardo. En la foto, Rebeca sonreía perfectamente, maquillada mientras yo la abrazaba con genuino cariño. Qué ingenua había sido. Ahora mismo no vendes esta casa, mamá. Rebeca y yo nos vamos a vivir a Estados Unidos. Los niños van a crecer hablando inglés y van a olvidar que tuvieron una abuela mexicana que no los quiso lo suficiente como para ayudar a sus padres. Sus palabras se clavaron en el aire espeso de mi sala. Los niños. Mis nietos de 7 y 9 años que me decían abuelita con sus vocecitas dulces, que corrían a abrazarme cada domingo cuando venían de visita. Manuel sabía exactamente dónde lastimarme. Había estudiado mis puntos débiles durante décadas. Pero lo que él no sabía es que yo también había estado estudiando los suyos. Durante los últimos 6 meses, mientras él y Rebeca planeaban esta nueva extorsión emocional, yo había estado haciendo mis propios planes. Cada martes por la tarde, cuando ellos pensaban que iba a misa, en realidad visitaba al licenciado Renato Cordero en su oficina del centro. Un hombre mayor como yo, que entendía perfectamente lo que significa ser manipulado por la familia que uno más ama. Yolanda, me había dicho el licenciado Cordero durante nuestra primera consulta, usted no está loca. Lo que le están haciendo tiene nombre: abuso financiero. Y podemos protegerla. Había llorado ese día en su oficina, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en años, alguien me decía que yo no era el problema, que no estaba exagerando, que mis sentimientos eran válidos. El licenciado Cordero me había explicado todos los pasos legales que podía tomar para proteger mis bienes, mi casa, mi futuro, y yo había seguido cada uno de sus consejos con la precisión de una maestra que prepara una clase importante.
Manuel se acercó a mí con los papeles de la inmobiliaria en la mano. Su cara tenía esa expresión dura que había desarrollado en los últimos años, desde que Rebeca le había enseñado que las emociones eran debilidades y que la familia era un recurso que se explota hasta agotarlo. Ya no quedaba nada del niño sensible que había sido, del joven que me abrazaba cuando tenía problemas, del hombre que había llorado en mis brazos el día que murió su padre. «Tienes una semana, mamá. O firmas o nosotros firmamos por ti». Ya hablé con un abogado y dice que puedo demostrar que no estás en tus facultades mentales. Manuel dejó caer los papeles sobre mi mesa de centro con tanta violencia que mi taza de té se derramó sobre el mantel bordado que había hecho mi madre antes de morir. El líquido caliente se extendió como una mancha de humillación sobre las flores que había bordado con tanto amor hace 40 años. Rebeca se acercó finalmente. Ya no podía mantenerse callada. Su voz tenía esa dulzura falsa que usaba cuando necesitaba algo. «Yolandita, no seas terca. Piensa en los niños. Ellos necesitan estabilidad y nosotros no podemos dársela si no nos ayudas. Además, ¿qué vas a hacer tú sola en esta casa tan grande? Te vas a morir de tristeza aquí adentro. Qué conveniente que ahora se preocupara por mi soledad, cuando durante años había hecho todo lo posible para alejar a Manuel de mí. ¿Cuántas veces había cancelado las cenas dominicales porque tenían otros planes? ¿Cuántas veces había puesto excusas para que los niños no se quedaran a dormir conmigo los fines de semana? ¿Cuántas veces había susurrado comentarios venenosos sobre cómo yo era muy entrometida, muy anticuada, muy necesitada de atención? Recordé el día que Eduardo murió. Habían pasado 3 años ya, pero el recuerdo seguía fresco como una herida, abierta. Mi esposo había luchado contra el cáncer durante 8 meses. 8 meses en los que yo no dormí más de 4 horas seguidas, en los que convertí nuestra recámara en un hospital, en los que aprendí a inyectar morfina y a cambiar sondas porque no podíamos pagar una enfermera las 24 horas. Manuel venía a visitarnos una vez por semana, si acaso. Siempre tenía una excusa: el trabajo, los niños, los compromisos sociales de Rebeca. Pero yo sabía la verdad. Rebeca no soportaba el olor a medicina, no soportaba ver la realidad de la enfermedad, no soportaba enfrentarse a la mortalidad. Le daba asco ver a su suegro convertido en un hombre frágil que necesitaba ayuda para ir al baño. El día que Eduardo murió, eran las 5 de la mañana. Había estado sosteniendo su mano durante horas, cantándole las canciones que le gustaban cuando éramos novios. Sus últimas palabras fueron para pedirme que cuidara a Manuel, que no dejara que tomara malas decisiones, que lo protegiera de las personas que solo querían lastimarlo. Le prometí que lo haría, sin saber que estaba prometiendo protegerlo de su propia esposa. Llamé a Manuel para decirle que su padre había muerto. Su primera pregunta no fue cómo estaba yo, no fue si había sufrido, no fue si necesitaba algo. Su primera pregunta fue si ya había llamado a la funeraria y cuánto iba a costar el entierro. Rebeca gritaba en el fondo que no podían gastar dinero en flores caras porque tenían que pagar la colegiatura de los niños. Durante el funeral, mientras yo lloraba sobre el ataúd del hombre que había amado durante 42 años, Rebeca se quejaba de que sus zapatos le dolían, de que la misa era muy larga, de que el sacerdote hablaba muy bajito. Manuel no dijo una sola palabra bonita sobre su padre en el obituario que escribieron. Solo pusieron que había sido un buen proveedor y que descansaba en paz. Después del entierro, cuando regresamos a esta casa que ahora se sentía vacía y silenciosa, Rebeca se sentó en el sillón favorito de Eduardo y me dijo: «Bueno, Yolandita, ahora que ya pasó todo esto, podemos hablar de cosas más importantes. Manuel y yo hemos estado viendo una casa más grande para los niños, pero necesitamos que nos ayudes con el enganche. No había pasado ni un día desde que habíamos enterrado a mi esposo
y ella ya estaba pidiendo dinero. Manuel ni siquiera protestó, ni siquiera me defendió, ni siquiera me preguntó si yo estaba bien. Simplemente asintió y me explicó que ellos merecían una casa mejor, que los niños necesitaban más espacio, que era una inversión inteligente para el futuro de la familia. Esa noche, sola en mi cama matrimonial que ahora se sentía como un océano vacío, tomé la primera de muchas decisiones terribles. Les di el dinero, les di los ahorros que Eduardo y yo habíamos juntado durante décadas, trabajando como maestros, centavo por centavo, sacrificando vacaciones y lujos para tener algo que dejarles a nuestros nietos. Pero la casa nueva no fue suficiente. Nunca era suficiente con Rebeca. 6 meses después necesitaban dinero para los muebles. Después para el carro de ella porque el que tenía ya no le gustaba. Después para una escuela privada para los niños porque la pública era muy ordinaria. Después para un viaje a Cancún porque Rebeca estaba muy estresada y necesitaba relajarse. Cada vez que yo dudaba, Manuel usaba a los niños como arma. Los niños van a pensar que no los quieres si no les das esto. Los niños van a estar tristes si no pueden ir a la escuela que quieren. Los nietos necesitan una abuela que los apoye. No, que los limité y yo caía, siempre caía, porque amaba a esos niños más que a mi propia vida, porque no podía soportar la idea de que pensaran mal de mí, porque había prometido a Eduardo que cuidaría a nuestra familia. Pero lo que yo no entendía entonces es que cuidar a alguien no significa dejar que te destruyan. Ahora Manuel estaba caminando por mi sala como si fuera el dueño, tocando mis cosas, evaluando cuánto podría valer cada objeto. Se detuvo frente al piano donde había dado clases durante 20 años para ganar dinero extra. Sus dedos golpearon las teclas sin melodía, produciendo un sonido discordante que me erizó la piel. Este piano viejo ya no sirve para nada, mamá. Cuando vendamos la casa, lo vamos a donar. Total, ya no lo tocas. Era mentira. Yo tocaba ese piano todos los días. Era mi refugio, mi compañía, mi manera de mantener viva la música que Eduardo y yo habíamos compartido. Pero para Manuel, todo lo que a mí me daba alegría era innecesario, descartable, un obstáculo para sus planes. Rebeca se acercó al piano y cerró la tapa con fuerza. El sonido resonó en la casa como un portazo final. Ya está decidido, Yolanda. El lunes viene el valuador de la inmobiliaria y el miércoles ponemos la casa en venta. Rebeca habló como si yo no estuviera presente, como si fuera un mueble más que se iba a descartar junto con el piano. Se había acomodado en mi sofá con las piernas cruzadas, revisando su teléfono mientras planeaba la destrucción de mi vida. Sus uñas postizas hacían un ruido irritante contra la pantalla, como pequeños martillos golpeando mi paciencia. Manuel asintió sin mirarme. Tenía esa expresión vacía que había desarrollado cuando tomaba decisiones que sabía que me lastimarían. Era más fácil para él no verme como su madre en esos momentos, sino como un obstáculo que había que remover. Se había convertido en un experto en deshumanizarme cuando necesitaba algo de mí. Mamá, esto es lo mejor para todos. Vas a ver que cuando tengas el dinero en el banco, te vas a sentir más tranquila. Podrás rentar un departamento pequeño cerca de nosotros y así vamos a poder cuidarte mejor, cuidarme mejor. Qué ironía tan amarga. Durante los últimos 3 años, desde que murió Eduardo, había estado completamente sola. Ellos nunca me habían visitado sin necesitar algo. Nunca me habían llamado solo para preguntar cómo estaba. Nunca se habían acordado de mis cumpleaños sin que yo se los recordara. Y ahora que querían mi casa, de repente les preocupaba mi bienestar. Me levanté de mi silla y caminé hacia la cocina. Necesitaba un momento para respirar, para no explotar, para no decirles todo lo que realmente pensaba de ellos. La cocina era mi santuario, el lugar donde había preparado miles de comidas para mi familia,
donde había consolado a Manuel cuando era niño, donde había tomado café con Eduardo cada mañana durante 4 décadas. Abrí la llave del fregadero y dejé que el agua corriera sobre mis manos. El sonido me tranquilizaba. Me recordaba que todavía tenía control sobre algo, aunque fuera tan simple como abrir y cerrar una llave. Mientras el agua caía, recordé la última vez que había cocinado para Manuel y su familia. Había sido hace 6 meses, en el cumpleaños de mi nieto mayor. Había pasado todo el día preparando sus platillos favoritos: mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Había comprado los ingredientes más caros, había usado mis mejores platos, había decorado la mesa con flores frescas del mercado. Llegaron 2 horas tarde sin avisar. La comida estaba fría, el mole se había espesado, las tortillas se habían endurecido. Rebeca se quejó de que había demasiada grasa en todo, que los niños no podían comer esas cosas porque estaban a dieta, que la próxima vez mejor pidieran comida japonesa que era más saludable. Manuel no dijo nada para defenderme. Ni siquiera probó la comida que había preparado con tanto amor. Se sirvió un vaso de agua y se puso a revisar su teléfono mientras yo trataba de convencer a mis nietos de que comieran aunque fuera un poquito de arroz. Los niños, influidos por los comentarios de su madre, también rechazaron todo lo que había cocinado. Al final de esa tarde terrible, mientras yo guardaba toda la comida en el refrigerador sabiendo que terminaría tirándola a la basura, Rebeca me dijo: «Ay, Yolandita, ya no te esfuerces tanto. Los tiempos han cambiado. Ahora la gente come más sano, más ligero. Estas comidas tan pesadas ya no se acostumbran». Esa noche lloré hasta quedarme dormida. No solo por la comida desperdiciada, sino por todo lo que esa comida representaba. Mi amor, mi cultura, mis tradiciones, mi identidad como abuela mexicana que quería transmitir algo valioso a sus nietos. Rebeca había logrado que hasta eso se sintiera obsoleto y vergonzoso. Escuché sus voces en la sala, hablando sobre mí como si no pudiera oírlos. Rebeca le decía a Manuel que yo me estaba volviendo muy terca con la edad, que era normal que las personas mayores se aferraran a las cosas materiales porque tenían miedo de morir, que había que ser pacientes pero firmes conmigo. Manuel respondía que sí, que entendía que era difícil para mí, pero que no podían seguir esperando porque tenían sus propios problemas que resolver. Hablaba de mí con esa condescendencia que usan los adultos cuando hablan de niños caprichosos. Ya no era su madre. Era una anciana problemática que se interponía en sus planes. Cerré la llave del agua y me sequé las manos con el trapo bordado que había hecho mi suegra antes de morir. Ese trapo tenía más de 50 años. Había secado lágrimas de alegría y de tristeza. Había limpiado las manos de 3 generaciones de mi familia. Pronto también lo perderían todo, incluso los objetos más pequeños que guardaban la historia de nuestra familia. Regresé a la sala con una compostura que me sorprendió a mí misma. Ellos seguían hablando como si yo fuera invisible, planeando cada detalle de la venta de mi casa, de mi mudanza forzada, de mi futuro sin consultarme. Era como escuchar a 2 extraños discutir qué hacer con los restos de mi vida. Rebeca levantó la vista de su teléfono cuando me vio entrar. «Ya ves, Yolandita, qué bueno que regresas. Te estábamos diciendo que encontramos unos departamentos muy bonitos cerca de nuestra casa. Son pequeños pero cómodos, perfectos para una persona sola. Y no vas a tener que preocuparte por el mantenimiento de una casa tan grande». Me senté en mi silla favorita, la misma donde había amamantado a Manuel, donde había leído cuentos a mis nietos, donde me sentaba cada noche a tejer mientras veía las telenovelas. Desde esa silla había visto crecer a mi hijo, había visto morir a mi esposo, había visto cómo mi familia se desintegraba lentamente. Mientras Rebeca seguía hablando sobre las ventajas de vivir en un departamento pequeño, yo pensaba en el sobre que tenía escondido en mi recámara, entre las páginas de mi Biblia.
El sobre que contenía todos los documentos que el licenciado Cordero y yo habíamos preparado cuidadosamente durante meses. El sobre que cambiaría todo. Manuel se acercó a mí y se arrodilló junto a mi silla. Por un momento su cara recuperó algo de la ternura que había tenido cuando era niño. «Mamá, sé que esto es difícil para ti, pero piénsalo bien. Esta casa es demasiado grande, demasiado sola. En un departamento vas a estar más segura, más acompañada. Y nosotros vamos a poder visitarte más seguido». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado este discurso frente al espejo. Pero había algo en sus ojos, una pequeña chispa de culpa que me hizo pensar que tal vez, en algún rincón muy profundo de su corazón, todavía quedaba algo del niño que había sido. El niño que me había dicho que me amaba, que me había prometido cuidarme cuando fuera grande, que había llorado en mis brazos cuando tenía pesadillas. Pero esa chispa se apagó rápidamente cuando Rebeca le hizo una seña con la cabeza. Era una seña que yo había aprendido a reconocer a lo largo de los años. La señal de que era hora de endurecer el corazón, de que la manipulación suave no estaba funcionando y había que usar métodos más directos. Manuel se incorporó y su cara volvió a endurecerse. «Mira, mamá, no tenemos tiempo para esto. Rebeca tiene que hacer un pago importante el viernes o va a perder su negocio. Y si pierde el negocio, no vamos a poder pagar la escuela de los niños. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que tus nietos sufran por tu egoísmo?» Ahí estaba otra vez. Los niños como arma, como chantaje emocional, como la última carta que siempre jugaban cuando todo lo demás fallaba. Pero esta vez, por primera vez en años, no sentí ese puñal de culpa atravesándome el pecho. Esta vez no funcionó. Por primera vez en 3 años, las lágrimas no llegaron a mis ojos cuando mencionaron a mis nietos. Algo dentro de mí se había roto definitivamente, o tal vez se había reparado. Me quedé sentada en mi silla, mirándolos con una calma que los desconcertó. No temblé, no supliqué, no me disculpé por existir. Rebeca se dio cuenta inmediatamente de que algo había cambiado. Su instinto de depredador le decía que su presa ya no se estaba comportando como esperaba. Se levantó del sofá y se acercó a mí con esa sonrisa falsa que usaba cuando necesitaba parecer maternal. «Yolandita, entiendo que estés confundida. Es normal a tu edad, pero Manuel y yo solo queremos lo mejor para ti. No puedes seguir viviendo en el pasado, aferrada a esta casa llena de recuerdos tristes. Eduardo ya no está, y esta casa solo te recuerda lo que perdiste. Qué conveniente que ahora se preocupara por mi dolor, cuando había sido ella quien me había prohibido hablar de Eduardo en su presencia, porque decía que me ponía muy melancólica y arruinaba las reuniones familiares. Qué fácil era usar mi luto como justificación para robarme cuando le convenía». Me levanté de mi silla lentamente. Mis piernas de 64 años protestaron, pero mi espalda se irguió con una dignidad que había olvidado que tenía. Caminé hacia la ventana de mi sala. Esa ventana desde donde había visto a Manuel correr por primera vez, donde había esperado que regresara del colegio cada tarde, donde había llorado cuando se fue de casa para casarse. Desde esa ventana podía ver el jardín que Eduardo y yo habíamos plantado juntos durante los primeros años de nuestro matrimonio. Los rosales que habíamos elegido en el vivero, un domingo de febrero. El limonero que él había plantado cuando nació Manuel. La bugambilia que trepaba por la pared y que florecía cada primavera como una explosión de color fucsia. Ese jardín había visto nacer y crecer a mi familia. Había sido testigo de cumpleaños infantiles, de graduaciones, de primeras comuniones, de momentos de felicidad que ahora parecían haber sucedido en otra vida. También había visto los últimos días de Eduardo, cuando ya no podía caminar, pero insistía en que lo llevara en su silla de ruedas para ver sus plantas una última vez.
Manuel se impacientó con mi silencio. «Mamá, no tenemos todo el día. Necesitamos una respuesta. El evaluador viene el lunes y necesitamos que firmes los papeles antes de eso». Me volteé para mirarlo. Mi hijo había heredado los ojos de su padre, del mismo color café que había amado durante tantos años. Pero esos ojos que antes brillaban con curiosidad y bondad, ahora solo reflejaban ambición y desesperación. Rebeca lo había convertido en alguien que yo no reconocía, alguien capaz de amenazar a su propia madre para conseguir dinero. «Manuel», le dije con una voz que sonó más firme de lo que había esperado. «¿Te acuerdas cuando tenías 8 años y te enfermaste de varicela?» Su cara mostró confusión. No sabía hacia dónde iba mi pregunta. No entendía por qué le hablaba del pasado cuando él quería respuestas sobre el futuro. Rebeca puso los ojos en blanco y suspiró con exasperación. «Ay, Yolandita, ya empezaste con tus recuerdos. No estamos aquí para recordar el pasado». Pero yo continué, ignorándola completamente. «¿Te acuerdas, Manuel, que no podías ir a la escuela porque tenías todo el cuerpo lleno de ronchas? Tu papá tenía que trabajar, así que yo me quedé contigo durante tus semanas completas. No dormí bien ni una sola noche porque tenías fiebre y te despertabas llorando porque te daba mucha comezón». Manuel movió los pies incómodamente. No quería recordar esos días cuando me necesitaba, cuando yo era su refugio y su consuelo. Era más fácil para él verme como un obstáculo si no recordaba todos los años que había sido su protectora. Te hacía caldos de pollo, te ponía compresas frías en la frente, te leía cuentos para que te durmieras. Y cuando finalmente te curaste, me dijiste que cuando fueras grande ibas a cuidarme igual que yo te había cuidado a ti. ¿Te acuerdas de eso?» Rebeca se acercó rápidamente para interrumpir. «Yolanda, eso fue hace 30 años. Los niños dicen muchas cosas que no entienden. Manuel era solo un niño. No podía prometerte nada serio. Pero yo seguía hablando, como si ella no existiera. Siguieron pasando los años, Manuel. Te enfermaste de neumonía a los 15. Te rompiste el brazo jugando fútbol a los 17. Tuviste problemas en la universidad porque no podías pagar todos los libros. Cada vez que necesitaste algo, cada vez que estuviste enfermo, cada vez que tuviste miedo, yo estuve ahí». Mi voz se fue haciendo más fuerte, más clara. Sentía como si estuviera despertando de un sueño muy largo, como si hubiera estado dormida durante años y finalmente recuperara la conciencia. «Cuando te casaste con Rebeca, yo les regalé todo el dinero que tenía ahorrado para la boda. Cuando quisieron comprar su primera casa, vendí las joyas que me había dado tu papá para ayudarlos con el enganche. Cuando nacieron tus hijos, dejé de trabajar como maestra de piano para poder cuidarlos gratis mientras ustedes trabajaban». Manuel empezó a parecer incómodo. Sus manos se movían nerviosamente y evitaba mirar mis ojos directamente. Sabía que cada palabra que yo decía era verdad, y esa verdad lo estaba lastimando de una manera que no había esperado. «Mamá, nosotros te agradecemos todo lo que has hecho, pero ahora las cosas son diferentes. Ahora nosotros tenemos nuestros propios problemas que resolver». Diferentes. Qué palabra tan conveniente. Diferentes significaba que ya no me necesitaban como cuidadora, pero sí como fuente de dinero. Diferentes significaba que mis sacrificios del pasado no creaban ninguna obligación para el futuro. Diferentes significaba que podían tomarme todo lo que quisieran sin sentirse culpables. Caminé hacia la repisa donde guardaba las fotos familiares. Tomé una donde salían mis nietos el año pasado, en su fiesta de Navidad. Los dos sonriendo, con sus dientes de leche, abrazando los regalos que yo les había comprado con mi pensión. Regalos que Rebeca había elegido. Regalos caros que yo no podía permitirme,
pero que había comprado de todas formas porque no quería decepcionar a mis nietos. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Manuel? No es que me pidas dinero. No es que quieras vender mi casa. Lo que más me duele es que uses a mis nietos para chantajearme, que los conviertas en armas para lastimarme. Rebeca se cruzó de brazos y me miró con esa expresión de falsa paciencia que había perfeccionado. Nadie está usando a nadie, Yolanda. Solo te estamos explicando la realidad. Si no nos ayudas, toda la familia va a sufrir las consecuencias. La realidad. Su realidad era que yo existía únicamente para resolver sus problemas financieros. Su realidad era que mis sentimientos, mis necesidades, mis miedos, no importaban en absoluto. Su realidad era que podían amenazarme, insultarme y humillarme siempre y cuando al final consiguieran lo que querían. Pero yo tenía mi propia realidad, una realidad que había estado construyendo en secreto durante meses, una realidad donde ya no era víctima de sus manipulaciones, una realidad que estaba a punto de revelarles. Dejé la fotografía en su lugar y me dirigí hacia mi recámara. Manuel y Rebeca se miraron confundidos, sin saber si debían seguirme o esperar. Yo caminé despacio, saboreando estos últimos momentos antes de que todo cambiara para siempre. En mi recámara, abrí el cajón de mi buró donde guardaba mi Biblia. Entre las páginas del libro de Job, encontré el sobre blanco que había estado esperando este momento durante tanto tiempo. Regresé a la sala con el sobre en mis manos. Manuel y Rebeca habían estado susurrando entre ellos, probablemente planeando qué decir si yo seguía resistiéndome a sus demandas. Cuando me vieron entrar con el sobre, sus expresiones cambiaron inmediatamente. Había algo en mi postura, en la forma como sostenía ese papel, que les hizo entender que estaba a punto de suceder algo que no habían previsto. Manuel se acercó con curiosidad y una pizca de nerviosismo. ¿Qué es eso, mamá? ¿Ya tienes los papeles de la casa? ¿Es algún documento que necesitamos para la venta? Sonreí por primera vez en toda la tarde. No era una sonrisa amarga ni triste, sino una sonrisa genuina de satisfacción. Era la sonrisa de alguien que había estado jugando ajedrez, mientras los demás pensaban que estaban jugando damas chinas. No exactamente, Manuel. Estos son documentos, sí, pero no para vender la casa. Son documentos para protegerla. Rebeca se puso de pie inmediatamente. Su instinto le decía que algo estaba mal, que había subestimado a la anciana que pensaba que podía manipular fácilmente. ¿Qué quieres decir con protegerla? Abrí el sobre con calma, disfrutando cada segundo de su creciente ansiedad. Durante meses me habían hecho sentir como una tonta, como una vieja senil que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Ahora era mi turno de enseñarles que había aprendido mucho más de lo que imaginaban. Saqué el primer documento y se lo mostré a Manuel. Era una escritura nueva, firmada y sellada por el notario público. Su cara palideció mientras leía la primera línea. Esto dice que traspasaste la casa a tu nombre solamente, sin derechos de herencia automática para mí. Manuel tartamudeó mientras trataba de entender lo que estaba viendo. Exactamente. Hace 3 meses, cuando ustedes pensaban que iba a misa los martes por la tarde, en realidad iba con el licenciado Cordero. Esta casa ahora está completamente a mi nombre, sin posibilidad de que nadie más tome decisiones sobre ella mientras yo viva. Rebeca me arrebató el papel de las manos y lo leyó rápidamente, sus ojos moviéndose frenéticamente por cada línea. Su cara se fue transformando de confusión a horror mientras entendía las implicaciones de lo que estaba viendo. Esto no puede ser legal. Tú no puedes hacer estos cambios sin consultarnos. Nosotros somos tu familia. Saqué el segundo documento del sobre. Era una carta del banco donde había movido todos mis ahorros a una cuenta nueva. Una cuenta de la cual Manuel ya no tenía acceso como cotitular.
También cerré todas las cuentas bancarias donde tú tenías acceso, Manuel. Todos mis ahorros, mi pensión, todo está ahora en cuentas que solo yo puedo manejar. Ya no vas a poder sacar dinero sin que yo lo sepa y lo autorice específicamente. Manuel se dejó caer en el sofá como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones. Durante años había dependido de tener acceso a mi dinero para resolver sus crisis financieras. Había llegado a considerarlo como suyo, como un derecho que había adquirido por ser mi hijo. Mamá, no puedes hacer esto. Yo soy tu único hijo, tu única familia. Si me quitas el acceso a las cuentas, ¿cómo voy a poder ayudarte si tienes una emergencia? La ironía de sus palabras me hizo reír. Ayudarme. En 3 años no había usado ese acceso ni una sola vez para ayudarme. Cada peso que había sacado de mis cuentas había sido para él, para Rebeca, para sus caprichos y sus malas decisiones financieras. Saqué el tercer documento. Era el más importante de todos, el que había costado más trabajo emocional preparar. Era una carta dirigida a mis nietos, explicándoles la verdad sobre lo que había estado pasando, guardada en una caja de seguridad del banco, junto con copias de todos los retiros no autorizados que Manuel había hecho durante los últimos años. Esto, Manuel, es una carta para tus hijos, para que cuando crezcan entiendan por qué su abuela tuvo que protegerse de sus propios padres. Está guardada en el banco con copias de todos los estados de cuenta que muestran cómo sacaste mi dinero sin permiso. Rebeca se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas falsas, tratando de recuperar el control de la situación con su actuación de nuera incomprendida. Yolandita, no entiendo por qué estás haciendo esto. Nosotros solo queremos ayudarte. Somos una familia. Deberíamos trabajar juntos para resolver los problemas. Familia. Qué palabra tan vacía en su boca. Para ellos, familia significaba que yo tenía obligaciones, pero no derechos. Familia significaba que ellos podían tomar todo lo que quisieran de mí, pero yo no podía esperar nada a cambio. Rebeca, durante 10 años me has tratado como si fuera un estorbo. Has alejado a mis nietos de mí. Has cancelado cenas familiares. Has hecho comentarios despectivos sobre mi comida, mi casa, mi forma de vida. Y ahora que necesitas mi dinero, de repente soy parte de la familia otra vez. Manuel se levantó del sofá y caminó hacia mí con las manos extendidas, como si fuera a rogarme. Su cara había perdido toda la arrogancia que había mostrado al llegar. Ahora se veía desesperado, vulnerable, como el niño que había sido cuando cometía travesuras y sabía que estaba en problemas. Mamá, podemos arreglar esto. Podemos hablar. Podemos encontrar una solución que funcione para todos. No tiene que ser así. Pero ya era demasiado tarde para las conversaciones. Había gastado 3 años tratando de hablar con él, tratando de hacerle entender cómo me lastimaba su comportamiento. Había suplicado, había llorado, había rogado por un poco de respeto y consideración, y él había ignorado cada una de mis súplicas. Guardé todos los documentos de vuelta en el sobre y los sostuve contra mi pecho como un escudo. Era mi protección, mi garantía de que nunca más iba a ser víctima de sus manipulaciones. No, Manuel, ya no hay nada que arreglar. Ustedes tomaron su decisión hace mucho tiempo cuando decidieron que yo solo era útil para resolver sus problemas económicos. Ahora yo he tomado la mía. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Manuel y Rebeca se miraron como 2 niños que acababan de ser atrapados en una travesura, pero sin la inocencia de la infancia. Sus caras reflejaban pánico puro, la desesperación de quien ve que su plan infalible se desmorona frente a sus ojos. Rebeca fue la primera en recuperarse. Su cerebro calculador trabajaba a toda velocidad, buscando un nuevo ángulo de ataque, una nueva forma de manipulación que pudiera funcionar. Se limpió las lágrimas falsas que había derramado y endureció su expresión. Está bien, Yolanda. Si así quieres jugar, podemos jugar así.
Pero no creas que vas a ganar. Nosotros también tenemos opciones. Su voz había perdido toda pretensión de dulzura. Ahora hablaba con la frialdad de alguien que ya no necesitaba fingir cariño porque sabía que la guerra había comenzado oficialmente. Era la voz real de Rebeca, la que yo había escuchado en susurros durante años, pero que nunca había dirigido directamente hacia mí. Manuel la miró confundido. No entendía qué opciones podrían tener cuando acababa de descubrir que yo había cortado todos sus accesos a mi dinero y mis propiedades. Su mente trabajaba lentamente, todavía procesando la magnitud de lo que había perdido. ¿De qué hablas, Rebeca? Mamá ya firmó todos los papeles. Ya no podemos hacer nada. Pero Rebeca sonrió con esa sonrisa cruel que reservaba para sus momentos más viciosos. Oh, Manuel, siempre tan ingenuo. Tu mamá puede haber cambiado los papeles, pero nosotros tenemos algo que ella valora más que el dinero. Mi corazón se aceleró. Sabía exactamente a qué se refería y sentí como si una mano fría me apretara el pecho. Los niños. Por supuesto que usarían a mis nietos como su última carta, su arma final. Así es, Yolandita. Tenemos a los niños. Y si no cambias de actitud, si no deshaces todo este teatro legal que montaste, nunca más los vas a ver. Nos vamos a mudar lejos, muy lejos, donde no puedas encontrarnos. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Era el miedo más profundo que tenía, la pesadilla que me despertaba por las noches sudando frío, la posibilidad de perder a mis nietos para siempre, de que crecieran sin conocerme, de que olvidaran mi cara y mi voz. Durante un momento sentí que toda mi determinación se tambaleaba. Los meses de planificación, las visitas al abogado, la valentía que había reunido para enfrentarlos, todo parecía insignificante comparado con la posibilidad de no volver a abrazar a esos niños. Rebeca se dio cuenta inmediatamente del efecto que sus palabras habían tenido en mí. Su sonrisa se hizo más amplia, más cruel. Sabía que había encontrado mi punto débil y se preparaba para explotarlo al máximo. Piénsalo bien, Yolandita. ¿Qué prefieres? ¿Tu casa vacía y tu dinero en el banco o a tus nietos? Porque no puedes tener ambas cosas. Decide. Manuel parecía incómodo con la crueldad de su esposa, pero no la detuvo. Una parte de él, la parte que todavía conservaba algo de humanidad, sabía que amenazar con alejar a los niños de su abuela era cruel. Pero la parte más grande, la parte que Rebeca había entrenado durante años, sabía que necesitaban ganar esta batalla por cualquier medio necesario. Mamá, no tiene que ser así. Si cooperas con nosotros, todo puede volver a ser como antes. Los niños pueden seguir visitándote. Podemos seguir siendo una familia. Pero tienes que entender que nosotros también tenemos necesidades. Sus palabras sonaban razonables, pero yo sabía que era mentira. Si cedía ahora, si les daba mi casa y mi dinero, no habría nada que les impidiera seguir chantajeándome indefinidamente. Los niños siempre serían rehenes, siempre serían la amenaza que colgaba sobre mi cabeza para mantenerme sumisa. Cerré los ojos y respiré profundamente. En mi mente pude ver las caras de mis nietos, sus sonrisas inocentes, sus abrazos espontáneos. Los amaba más que a mi propia vida, más que a mi casa, más que a mi seguridad financiera, pero también sabía que si cedía a este chantaje, les estaría enseñando que la familia se trata de miedo y manipulación, no de amor y respeto. Cuando abrí los ojos, tanto Manuel como Rebeca me miraban expectantes. Esperaban que me derrumbara, que suplicara por misericordia, que aceptara cualquier condición con tal de no perder a mis nietos. Pero había algo que no habían considerado en sus cálculos. Durante mis visitas al licenciado Cordero, no solo habíamos hablado de proteger mis bienes, también habíamos hablado de mis derechos como abuela, de las leyes que protegen la relación entre abuelos y nietos.
especialmente cuando los padres usan a los niños como armas en conflictos familiares. Saqué el último documento del sobre, uno que había guardado para este momento exacto. Era una orden judicial que ya había iniciado, solicitando derechos de visita garantizados como abuela, basándome en el patrón de manipulación emocional que Manuel y Rebeca habían establecido. Rebeca, si me amenazas con alejar a los niños, te va a salir más caro de lo que imaginas. Ya presenté una demanda para establecer mis derechos de visita como abuela. El juez va a revisar todo el historial de cómo han usado a los niños para manipularme financieramente. La cara de Rebeca se descompuso completamente. No había esperado que una mujer de 64 años tuviera el conocimiento legal y la determinación para protegerse de esa manera. Había subestimado completamente a su oponente. Manuel leyó el documento con ojos desorbitados. «Mamá, no puedes demandarnos. Somos tu familia. Familia que me chantajea. Familia que me amenaza. Familia que usa a niños inocentes como armas. La juez va a ver exactamente qué tipo de familia son ustedes». Rebeca comenzó a caminar de un lado al otro de mi sala, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una nueva estrategia. Pero por primera vez en años, se había quedado sin opciones. Todos sus métodos de manipulación habían sido anticipados y neutralizados. Esto no va a quedar así, Yolanda. Vamos a pelear esto. Vamos a demostrar que te has vuelto loca, que no estás en condiciones de tomar decisiones importantes. Sonreí nuevamente. Era la última amenaza desesperada de alguien que había perdido completamente el control de la situación. Inténtalo, Rebeca. Pero recuerda que el licenciado Cordero ya documentó mi capacidad mental completa. Tengo evaluaciones psicológicas que demuestran que estoy perfectamente cuerda. ¿Tú tienes pruebas de tu estabilidad emocional? Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Después de que Manuel y Rebeca se marcharon de mi casa esa tarde, amenazando con regresar con abogados y demandas, la casa quedó sumida en un silencio que no había experimentado en años. Pero no era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio lleno de posibilidades de la libertad. Por primera vez en 3 años, pude desayunar en mi mesa sin preocuparme por el teléfono. No hubo llamadas desesperadas pidiendo dinero de emergencia. No hubo visitas sorpresa para presionarme sobre alguna nueva crisis financiera. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Telos, martes siguiente, como siempre, fui a la oficina del licenciado Cordero. Pero esta vez no iba como una mujer desesperada buscando protección, sino como una cliente satisfecha reportando el éxito de su estrategia. Don Renato me recibió con finos melofio, una sonrisa que mezclaba orgullo profesional con genuino cariño paternal. ¿Cómo se siente, doña Yolanda? ¿Se arrepiente de algo? Su pregunta me hizo reflexionar. Durante los últimos meses había temido este momento. Había imaginado que me sentiría culpable o triste por haber tomado medidas tan drásticas contra mi propio hijo. Pero lo que sentía era algo completamente diferente. Me siento libre, licenciado. Por primera vez en años me siento libre. Él asintió con comprensión. Había visto muchos casos como el mío. Familias que confundían amor con manipulación. Hijos que veían a sus padres mayores como recursos que explotar en lugar de personas que respetar. Manuel llamó a mi oficina ayer. Doña Yolanda, quería saber si había alguna forma de revertir los documentos que firmó usted. Le expliqué que todo se hizo siguiendo los procedimientos legales correctos y que usted estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando tomó estas decisiones. ¿Cómo sonaba? ¿Estaba muy alterado? Sonaba desesperado, pero no arrepentido. Todavía no entiende que lo que usted hizo fue protegerse, no atacarlo. Para él, usted sigue siendo la mala de la historia. Esas palabras me dolieron, pero no me sorprendieron.
Manuel había vivido tantos años viendo a su madre como una fuente inagotable de recursos, que no podía concebir que yo tuviera derecho a proteger mis propios intereses. En su mente, el amor maternal significaba sacrificio total y sin límites. Esa tarde regresé a mi casa y por primera vez en mucho tiempo, realmente la observé. Sin la constante presión de tener que venderla, pude apreciar cada rincón que Eduardo y yo habíamos construido juntos. Los pisos de madera que él había instalado con sus propias manos, las paredes que habíamos pintado juntos en nuestros primeros años de matrimonio, el jardín que habíamos plantado árbol por árbol. Me senté al piano y toqué las canciones que había estado tocando desde niña. Mis dedos encontraron naturalmente las melodías que Eduardo solía pedirme que tocara cuando regresaba del trabajo. Chopin, Beethoven, pero también boleros mexicanos que habíamos bailado en nuestra juventud. La música llenó la casa de una manera que las voces agresivas de Manuel y Rebeca nunca habían logrado. El viernes recibí una llamada que había estado esperando. Era mi amiga Adriana, la única persona en quien había confiado durante todo este proceso. Adriana había sido testigo silenciosa de años de manipulación. Había visto cómo Manuel y Rebeca me habían ido desgastando poco a poco. Yolanda, ya... ¿Supiste? Manuel está contándole a todo el mundo que te volviste loca, que un abogado corrupto te convenció de firmar papeles que no entendías. No me sorprendió. Era más fácil para él creer que yo había perdido la razón que aceptar que había subestimado a su madre durante años. Era más cómodo para su conciencia pensar que yo era víctima de algún engaño que reconocer que había sido víctima del suyo. Déjalo que diga lo que quiera. Adriana. La verdad tiene una forma de salir a la luz. Pero no solo eran palabras. Durante los siguientes días comenzaron a llegar las represalias que había anticipado. Primero fueron llamadas de familiares lejanos, primos y tíos que apenas había visto en años, pero que de repente se preocupaban mucho por mi bienestar mental. Yolanda, Manuel me contó lo que pasó. ¿Es verdad que vas a dejar a tus nietos sin herencia? ¿Es verdad que un abogado te está manipulando? Cada llamada seguía el mismo patrón. Empezaban con preocupación fingida por mi salud mental y terminaban con sugerencias de que debería reconciliarme con Manuel antes de que fuera demasiado tarde. Era obvio que él había coordinado una campaña para presionarme desde todos los frentes posibles. Pero la llamada más dolorosa vino un domingo por la tarde. Era la voz de mi nieto mayor, Diego, de 9 años. Su vocecita sonaba confundida y triste. «Abuelita, ¿es verdad que ya no nos quieres ver? Papá dice que estás enojada con nosotros y que por eso no podemos visitarte». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Escuchar a ese niño inocente repetir las mentiras que le habían contado fue más doloroso que todas las amenazas y chantajes que había recibido de sus padres. Manuel estaba usando a sus propios hijos como soldados en una guerra que ellos no entendían. Diego, mi amor, yo te amo más que a nada en el mundo. No estoy enojada contigo ni con tu hermano. Los problemas que tengo son con tus papás, no con ustedes. Pero abuelita, mamá dice que si de verdad nos amaras, ayudarías a papá cuando él necesita dinero. Dice que las abuelas que aman a sus nietos hacen sacrificios por ellos. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Rebeca había logrado lo que más había temido. Había convertido a mis nietos en jueces de mi amor. Había plantado semillas de duda en sus corazones infantiles. Después de colgar el teléfono, me senté en mi sala y lloré como no había llorado desde el funeral de Eduardo. Pero no eran lágrimas de derrota, sino de duelo. Estaba llorando por la familia que había perdido, por el hijo que había criado pero que ya no reconocía, por los nietos que estaban siendo manipulados para odiarme. Cuando se secaron las lágrimas, tomé el teléfono y marqué el número del licenciado Cordero, don Renato,
Creo que es hora de activar la segunda fase de nuestro plan. La segunda fase de nuestro plan era algo que había esperado no tener que usar nunca. Durante meses, el licenciado Cordero y yo habíamos recopilado evidencia de todas las manipulaciones financieras y emocionales que Manuel y Rebeca habían ejercido sobre mí. Grabaciones de conversaciones telefónicas donde me chantajeaban, fotografías de los retiros bancarios no autorizados, testimonios de vecinos que habían presenciado sus visitas agresivas. El lunes por la mañana, don Renato presentó una demanda formal contra Manuel por abuso financiero de persona mayor y contra ambos por alienación parental. Pero lo más importante era la solicitud de orden de restricción temporal que impediría que siguieran usando a los niños como arma contra mí. Esa misma tarde, mientras regaba mis plantas en el jardín, vi llegar un carro oficial a la casa de Manuel. Era el alguacil entregando las citaciones judiciales. Desde mi ventana pude ver cómo Rebeca recibía los papeles, su cara transformándose de confusión a horror mientras leía cada línea. No pasaron ni 2 horas antes de que mi teléfono comenzara a sonar. Era Manuel, pero su voz sonaba completamente diferente a la que había usado durante nuestra última confrontación. Ya no había arrogancia ni amenazas, solo pánico desesperado. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué nos estás demandando? Somos tu familia. Es exactamente por eso, Manuel. Porque somos familia y ustedes han abusado de esa relación para lastimarme. Pero mamá, esto puede arruinar mi carrera. Si sale en los periódicos que demandaste a tu propio hijo por abuso, van a pensar que soy un monstruo». La ironía de su preocupación me resultó casi cómica. Durante años no le había importado el daño emocional que me causaba, pero ahora que su reputación estaba en riesgo, de repente entendía lo que significaba ser lastimado por la familia. Debiste pensar en eso antes de amenazarme con quitarme a mis nietos, antes de vaciar mis cuentas bancarias, antes de intentar forzarme a vender mi casa. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar a Rebeca gritando en el fondo, probablemente culpándolo por haber llegado a este punto, por no haber manejado mejor la situación conmigo. «Mamá, podemos arreglar esto. Podemos sentarnos a hablar como familia. No necesitamos abogados, ni jueces». Era la misma promesa vacía que había escuchado durante años. Cada vez que sus manipulaciones no funcionaban, Manuel recurría a la nostalgia familiar, a la promesa de que las cosas podrían ser diferentes si yo solo le daba una oportunidad. Mas, Manuel, durante 3 años traté de hablar contigo. Traté de explicarte cómo me lastimaba tu comportamiento. Traté de pedirte respeto, consideración, amor genuino. Y tú respondiste cada vez pidiéndome más dinero. El miércoles llegó la notificación que había estado esperando. El juez había aprobado la orden de restricción temporal que prohibía a Manuel y Rebeca usar a los niños como intermediarios en nuestro conflicto. También había ordenado que se estableciera un régimen de visitas supervisadas que me garantizaba ver a mis nietos sin interferencia de sus padres. Esa tarde, por primera vez en semanas, pude abrazar a Diego y a su hermano menor, Sebastián. Los encontré en el despacho del trabajador social asignado al caso, un hombre mayor y bondadoso que entendía perfectamente la dinámica de manipulación familiar. «Abuelita, ¿por qué papá dice que tú estás enojada con nosotros?» Sebastián me miró con sus ojos de 7 años, llenos de confusión. «No estoy enojada con ustedes, mi amor. Nunca podría estar enojada con ustedes. Los problemas que tengo son solo con sus papás, no con ustedes». «Pero, abuelita, ¿es verdad que ya no vas a darnos dinero para la escuela?» Diego había heredado la preocupación financiera prematura que Rebeca había plantado en él. Mi corazón se rompió al escuchar a un niño de 9 años preocuparse por dinero. No era responsabilidad de él entender las finanzas familiares.
Pero Rebeca había logrado convertir a mis nietos en pequeños contadores que evaluaban el amor en términos monetarios. Diego, el dinero para tu escuela no depende de la abuela. Esa es responsabilidad de tus papás. Mi trabajo es amarte, cuidarte y estar aquí cuando me necesites. Pasamos 2 horas jugando, leyendo cuentos y simplemente estando juntos sin la presión constante de las demandas financieras. Era la primera vez en años que podía disfrutar a mis nietos sin sentir que cada momento de felicidad iba a ser usado después como chantaje emocional. Cuando llegó la hora de despedirnos, Diego me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Abuelita, yo no entiendo todo lo que está pasando, pero te quiero mucho». Esas palabras me dieron más fuerza que todos los documentos legales que había firmado. Sin importar las mentiras que les contaran, sin importar cómo trataran de manipular sus sentimientos. El amor genuino que habíamos construido durante años era más fuerte que cualquier estrategia de alienación. Esa noche, mientras cenaba sola, en mi cocina no me sentí sola en absoluto. Por primera vez en años estaba cenando en paz, sin preocuparme por el teléfono, sin temer que aparecieran a mi puerta con nuevas demandas. Mi casa se sentía nuevamente como un hogar, no como un banco que estaba siendo constantemente saqueado. Tomé mi taza de té y salí al jardín a ver las estrellas. Eduardo y yo solíamos hacer esto todas las noches durante los primeros años de nuestro matrimonio, cuando éramos jóvenes y pobres, pero felices. Ahora, a los 64 años, había redescubierto esa paz que había perdido. El teléfono sonó una vez más. Era Manuel otra vez, pero esta vez su voz sonaba quebrada, derrotada. «Mamá, Rebeca dice que si no retiras la demanda, ella va a pedir el divorcio y se va a llevar a los niños a vivir con su hermana en Estados Unidos». Era su último intento de chantaje, pero ya no tenía poder sobre mí. La orden judicial protegía mis derechos de abuela sin importar dónde vivieran los niños. «Manuel, esa decisión es entre tú y Rebeca. Yo ya no voy a ser rehén de las amenazas de ninguno de los dos». Por primera vez en nuestra conversación, escuché algo que no había oído en años. Manuel llorando. 6 meses después, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. La demanda se había resuelto con un acuerdo que establecía límites claros. Manuel había reconocido oficialmente el abuso financiero y se había comprometido a no interferir más en mis decisiones personales. Rebeca, enfrentada con la evidencia de sus manipulaciones, había aceptado el régimen de visitas sin restricciones. Pero el cambio más importante no estaba en los papeles legales, sino en mi corazón. Había redescubierto quién era Yolanda Galindo antes de convertirse en víctima de las manipulaciones de su propia familia. Era una mujer fuerte, inteligente, capaz de tomar decisiones difíciles cuando era necesario. Los domingos por la mañana se habían convertido en mi momento favorito de la semana. Diego y Sebastián llegaban a las 9 en punto, traídos por el chofer que había contratado para las visitas. Ya no tenían que escuchar las quejas de sus padres durante el viaje. Ya no llegaban cargados de culpa o preocupaciones financieras que no les correspondían. «Abuelita, ¿me enseñas otra vez esa canción del piano?». Diego se había interesado genuinamente en la música, libre de la influencia de Rebeca, que consideraba el piano como algo obsoleto y sin valor. «Por supuesto, mi amor, pero primero vamos a desayunar los hot cakes que preparé». Habíamos desarrollado nuestras propias tradiciones, nuestros propios rituales que no dependían de nadie más. Cocinábamos juntos, jugábamos en el jardín, leíamos cuentos en la sala donde una vez Manuel había amenazado con quitarme todo. Ahora esa sala resonaba con risas infantiles y conversaciones genuinas. Sebastián había comenzado a contarme sobre sus clases, sus amigos, sus sueños de ser veterinario cuando creciera.
Ya no repetía las frases ensayadas sobre dinero y responsabilidades, familiares que Rebeca le había enseñado. Era libre de ser simplemente un niño de 7 años. Un martes por la tarde, mientras regresaba de mi visita semanal al licenciado Cordero, me encontré con Adriana en el mercado. Mi amiga me miró con esa sonrisa orgullosa que habían desarrollado las pocas personas que habían estado de mi lado durante todo este proceso. «Yolanda, te ves diferente. Te ves más joven». «Me siento más joven, Adriana. Me siento como si hubiera estado dormida durante años y finalmente hubiera despertado». Era verdad. Había redescubierto placeres simples que había olvidado durante los años de constante tensión familiar. Volví a tocar piano todos los días, no solo los domingos para mis nietos, sino para mí misma. Me inscribí en un club de lectura en Psy-Triumph, la biblioteca, donde conocí a otras mujeres de mi edad que tenían historias similares de manipulación familiar. También había comenzado a hacer trabajo voluntario en un centro para personas mayores, enseñando piano a otros adultos que querían aprender. Había algo profundamente satisfactorio en usar mis habilidades para ayudar a otros, en lugar de solo existir para resolver las crisis financieras de mi familia. Una tarde, mientras daba una de mis clases de piano, llegó una noticia que había estado esperando. Manuel pidió verme. No para pedir dinero, no para amenazarme, sino para hablar. Don Renato me acompañó a la reunión como precaución, pero resultó ser innecesaria. Mi hijo se veía cansado, envejecido, como si los últimos meses hubieran sido más duros para él que para mí. Se sentó frente a mí en la oficina del licenciado, con las manos temblorosas y los ojos rojos. «Mamá, quiero pedirte perdón». Fueron las palabras que había esperado escuchar durante años, pero que llegaron demasiado tarde para reparar todo el daño que se había hecho. Aún así, había una parte de mí, la parte que siempre sería su madre, que se alegró de oírlas. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que te hice, pero quiero que sepas que me di cuenta de lo que perdí. No solo tu dinero o tu casa, sino tu respeto, tu confianza, tu amor. Sus palabras sonaban genuinas, pero yo había aprendido a ser cuidadosa con las emociones manipuladoras. Había estado en esta misma situación antes. Había escuchado promesas similares que habían durado solo hasta la siguiente crisis financiera. «Manuel, me alegra escuchar que te has dado cuenta, pero las palabras no son suficientes. Los cambios tienen que demostrarse con acciones, durante mucho tiempo». Él asintió, entendiendo que no podía esperar perdón inmediato después de años de abuso. «Rebeca y yo nos estamos divorciando. Ella se va a ir a vivir con su hermana, pero los niños se quedan conmigo. Quiero que tengas la relación que mereces con tus nietos». Era un paso en la dirección correcta, pero yo sabía que el daño causado por Rebeca no desaparecería solo porque ella se marchara. Manuel tendría que trabajar duro para desaprender los patrones de manipulación que había desarrollado durante su matrimonio. Meses después, mientras preparaba la cena de Navidad en mi cocina, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. La mesa estaba puesta para 3, mis nietos y yo. Manuel había pedido permiso para visitarnos después de la cena, humildemente, sin asumir que tenía derecho automático a estar ahí. Diego puso la mesa con el mantel bordado que había salvado, de ser vendido junto con la casa. Sebastián me ayudó a decorar el árbol de Navidad que habíamos comprado juntos esa mañana. Por primera vez en años, la Navidad se sentía genuina, llena de amor real en lugar de obligaciones familiares forzadas. Cuando llegó la hora de la cena, mientras observaba las caras felices de mis nietos, comiendo la comida que había preparado, con amor, sin quejas sobre grasa o calorías, sentí una paz profunda que no había experimentado en décadas. «Abuelita, ¿estás feliz?», me preguntó Diego con esa percepción que a veces tienen los niños. «Sí, mi amor, por primera vez en mucho tiempo, estoy verdaderamente feliz».
Después de cenar, mientras los niños jugaban en la sala, salí al jardín a ver las estrellas. La bugambilia había florecido espectacularmente ese año, llenando la pared de color fucsia brillante. Eduardo habría estado orgulloso de ver cómo había prosperado todo lo que habíamos plantado juntos. El teléfono sonó suavemente adentro, pero por primera vez en años, no corrí a contestarlo con ansiedad. Ya no vivía con miedo de las llamadas, ya no temía las visitas inesperadas, ya no me despertaba por las noches preocupándome por la próxima crisis financiera que tendría que resolver. Regresé a la casa y contesté con calma. Era Manuel, llamando para agradecer que hubiera permitido que los niños pasaran la Navidad conmigo. Gracias, mamá. Sé que no merezco tu generosidad, pero te prometo que voy a seguir trabajando para recuperar tu confianza. Después de colgar, me senté en mi silla favorita con una taza de té caliente. Diego y Sebastián se habían quedado dormidos en el sofá, envueltos en la manta que yo había tejido años atrás. La casa estaba en silencio, pero era un silencio lleno de paz, no de soledad. Respiré profundamente y sonreí. Por primera vez en décadas, era completamente libre.